Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto que nos acompañan una semana más, un sábado más. Estamos muy contentas de poder compartir con ustedes estas pláticas que pues en lo personal han sido de mucha edificación para mí. Estamos muy contentas de que han estado escribiendo, que nos han podido compartir lo que han estado experimentando en sus vidas al estar escuchando estas pláticas, y pues lo único que queremos es poder animarles a seguir creciendo en la fe, a que puedan tener esperanza de que sí se puede salir de situaciones difíciles. Y el día de hoy vamos a seguir tocando un tema algo interesante, que yo creo que en algún momento lo hemos pasado o experimentado, quizá en diferentes magnitudes, porque cada persona es distinta. Y bueno, aquí les presento a mi amiga Vane, que está con nosotros, y ella va a seguir hablando acerca de este tema. Qué gusto volvernos a encontrar nuevamente por este podcast, y como decía Ana, nos da mucho gusto que nos hagan saber que les han interesado o les han sido de mucha bendición los temas que hemos estado abordando. Y como decía Ana, el día de hoy continuamos con esta sesión que hemos tenido de temas de cómo tener una sanidad, ¿no? Una vida sana espiritualmente, o una identidad bien definida. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la depresión, que sin duda es un tema tal vez de mucha especulación. Como decíamos en el tema pasado del podcast, el de la ansiedad, son temas que quizás no se abordan tanto, pero sin duda son importantes, ¿no? Y algo que me gustaría empezar, Ana, es que pudiéramos entender que cuando Dios creó el mundo, todo fue perfecto, ¿no? Dios lo creó de una manera perfecta, porque quizás algunos se podrán preguntar, bueno, pero si ustedes creen en Dios, entonces, ¿cómo es que las enfermedades, no? Y tal vez hemos escuchado comentarios como estos de, pero entonces, ¿por qué tanta maldad? Bueno, déjame decirte que en el libro de Génesis, en el capítulo 3, vemos la caída del hombre a través del pecado, y es entonces que entra la muerte, entran las enfermedades, y entra todo esto, ¿no? Que ahora son consecuencias que el hombre está padeciendo, ¿no? Pero vemos que Dios en un principio había iniciado creando todo perfecto, tanto los órganos, tanto el cuerpo, el razonamiento del hombre, todo era perfecto. Dice la palabra de Dios, a través de la caída, en el Génesis 3, donde nos habla cómo viene este pecado, pues da acceso a esta muerte. Y ahora vemos enfermedades de hígado, de pulmones, y pues de lo que vamos a estar abordando, ¿no? Del cerebro, ¿no? Cerebrales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la depresión es una causa de esto, ¿no? De consecuencia. Uh-huh. Queremos decirles que, bueno, estamos hablando acerca de lo que hemos pasado, hemos conocido, hemos documentado, no somos expertas. Uh-huh. Entonces, para que ustedes puedan tener en cuenta que pues los datos no los tenemos totalmente precisos porque no somos doctoras, sí. Entonces, pero sí hemos podido saber por experiencias propias o por conocidos. Entonces, entendemos que, como mencionaba Vane, esto es una situación que afecta mayormente el cerebro, uh-huh. Nuestro estado de ánimo, muchas veces es por la falta de producción de ciertas hormonas. Hay ciertas hormonas que se les llama de la felicidad, y también pueden ser factores externos como algún trauma, alguna situación externa. Puede también deberse a malos hábitos que de pronto tenemos, como el no dormir correctamente, no alimentarnos correctamente, y de pronto nos puedan llevar a ciertos vicios, y podemos estar propensos, como mencionaba Vane, a ciertas enfermedades. Y pues también la situación espiritual, ¿verdad? Que si constantemente vemos que estamos en una lucha y de pronto hay áreas débiles en las cuales debemos de fortalecernos en el Señor, y es por eso que es importante que podamos conocer. La importancia de hablar de este tema no es como para defender o argumentar algo, sino simplemente conocemos que es algo que es común. Ahorita Vane me decía una cifra que pues es alarmante porque no es una cifra menor, y la importancia de poder hablar de este tema es porque el constante estado de depresión puede llevar a una
imagen incorrecta, a una percepción incorrecta y puede llevar a una salida falsa. Entonces es bien importante que nosotros podamos hablar, porque a lo mejor tú lo estás padeciendo y de pronto no sabes ni qué sentir o cómo salir de ahí, y queremos decirte que Dios puede ayudarte, que Dios quiere ayudarte, y Dios nos ha dotado de muchas herramientas para poder salir adelante. Su palabra es medicina, su presencia es nuestro refugio, pero también ha desarrollado la ciencia para podernos dar tratamientos. De pronto, como les decía, no producimos ciertas hormonas y es importante tener un tratamiento, o Dios o a través de consejeros nos pueden decir, es que estás haciendo mal con estos hábitos, necesitas corregir y poder salir de esta situación. Entonces, es por eso que queremos hablarlo, más que nada, por si tú estás pasando por esta situación, puedas afrontarla, puedas reconocerlo y puedas dar pasos hacia la salida. Así es, Ana. Y como decías ahorita, son temas que a veces nos alarman cuando empezamos a documentarnos un poquito sobre estos temas. Y algo que decía Ana ahorita, estaba viendo y a través de estudiar un poquito acerca sobre el tema, veía cómo 300 millones de personas sufren sobre la depresión, y se dice que mayormente las mujeres. Y algo que debemos de primeramente definir es que la depresión es una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Es una enfermedad y tiene dos vertientes, ¿no? Tanto como cuando es una depresión crónica, que ya estamos hablando de algo clínico, que ya se necesita un especialista de la salud, pero también la depresión que es como normativa, por decirlo, y que esa puede ser a causa de alguna separación de la presencia de Dios, ¿no? Por algún pecado. Son estas dos vertientes que hay sobre acerca de la depresión. Entonces es importante, como decía Ana, que nosotros podamos recurrir a personas que nos puedan ayudar. Sin duda, en cualquiera de las dos depresiones que pudieran estar pasando las personas, estudiaba un poquito, y claro que estoy de acuerdo con eso, es que es importante en todo momento el acompañamiento de consejería bíblica, tanto si es algo clínico donde estás teniendo que llevar medicamentos, donde estás llevando terapias con un profesional, y eso acompañado de una consejería bíblica. Sé que Dios, obrando de las dos maneras, trae libertad, ¿no? Y cuando es el caso de una depresión que estamos hablando, que es normativa a causa de algún pecado, algo que dejaste en algún momento, te entristeciste, la emoción, como decíamos la semana pasada, se distorsiona y te enfocaste en el problema, en la situación que estabas viviendo, pues obviamente ahí se vuelve como pecaminoso, porque estás poniendo algo encima o algo primero que Dios, y la palabra es clara cuando nos dice que Él tiene que ser el todo en nosotros, ¿no? Lo primero. Entonces ahí es cuando podemos abordar acerca de que, pues dijéramos que es una depresión que a lo mejor se puede ver como un tanto pecaminosa, y ahí obviamente la consejería bíblica es lo que tú necesitas, ¿no? Es el arrepentimiento, como decías la semana pasada, o sea, el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia, y Dios es bueno para libertarnos, Dios es bueno para ayudarnos, y lo importante es el cómo nosotros como creyentes vemos estos temas. Son temas a veces controversiales entre creyentes, y como iniciaba Ana diciendo, tenemos que tener bien en claro qué es esto, o sea, que es una enfermedad, y no podemos como generalizar, ¿no? Que si alguien tiene o está pasando esta depresión, pues está en pecado, pues no ha conocido a Cristo, ¿no? Porque son posturas que a veces escuchamos, ¿no? Pero tenemos que ir un poquito a documentarnos más acerca de qué es este tema. Uh-huh. Como les mencionaba, hay diferentes como grados. De pronto puede ser cierto tiempo, a veces que puede durar hasta años. De pronto lo que es la depresión es como el exceso del pasado, como esa frustración o desesperanza de que las cosas no van a cambiar, y como que para qué le intento, ya no quiero esta vida, y de pronto vienen tantos pensamientos. ¿Cómo se puede manifestar? Como la fatiga,
el ya no querer hacer nada. No sé si les ha pasado que de pronto no tengo fuerzas para ni levantarme, o sea, no es de que sea flojera, sino es de plano, es algo como que me hunde tanto, como si entraras en un pozo y de pronto, por más que quisieras, o sea, en tu corazón está como que esa tristeza y se generaliza por una tristeza persistente. Ujú. Entonces, yo creo que por eso se confunde un poco con, no es que no han conocido a Cristo, porque Dios es el gozo y Dios cambia la tristeza. Entonces, de pronto, es como, tiene tanto tiempo en la iglesia, ¿cómo puede estar pasando eso? Y de pronto pudiera no solamente ser por algo emocional que surgió una situación de depresión, muchas veces la separación de un ser querido, ya sea a través de lo que es el duelo que pueda llevar a conducir a una persona a una depresión, la ruptura, un fracaso, el que una familia se fracture. Hay muchos factores que nos pueden llevar a la depresión. Muchas veces no nos damos cuenta cuándo surgió, o sea, de pronto pudiéramos estar en una edad muy, muy pequeña, de inmadurez, donde no sabes cómo manejar la situación y simplemente fue algo que te marcó tanto, que te afectó tanto, que trataste de seguir tu vida, pero con una distorsión, y es por eso que está como que ese grado de depresión o de tristeza, de desesperanza, donde por más que intentas, nada satisface, y de pronto el pensamiento recurrente es mejor, ya quisiera que todo se acabara. O sea, de pronto viene este pensamiento, hay veces que el grado es mayor y ya empiezan a escuchar voces de mátate, haz algo, y es por eso que podamos nosotros poder detenernos, de poder examinarnos. Creo que es bien importante el que podamos pedirle a Dios, como le decía el salmista, el que pueda examinar nuestro corazón, que pueda conocer nuestros pensamientos, porque muchas veces la palabra nos dice una cosa y nosotros estamos como yendo por otro lado. Y bueno, son muchos factores que nos pueden llevar a estar en un episodio de depresión. Los síntomas pueden variar. Hay algunas personas que están deprimidas, dejan de comer. Hay otras que por lo contrario comen de más. Entonces pudiera ser diferente. Lo que puedes quizá identificar es que tu vida ha cambiado a raíz de algo y que de alguna manera te impide avanzar, te impide continuar con tus planes, fijarte metas. Entonces es bien importante que nosotros podamos como inspeccionar si estamos pasando por ahí, poder atender. También conocer que es una situación que pudiera ser meramente clínica, dejamos de producir ciertas hormonas que se conocen como de la felicidad, y que a lo mejor a veces tu cuerpo ya de plano no las puede producir y que necesitas ir al médico para un tratamiento. Te mencionaba que yo tengo una prima que no produce esa hormona. Entonces es como que de pronto era, ¿por qué está con esos cambios? ¿Por qué está tan triste? Pero, o sea, así, su cuerpo así estaba funcionando y necesita de un tratamiento. Muchas veces podemos juzgar de que, ay, es que ¿por qué está llorando por eso? ¿Por qué no da la vuelta a la página y brinca el charco y tantas cosas, no? Pero creo que no estamos para juzgar, porque al final del día nosotros no estamos experimentando ese sentimiento, estamos para ayudar a que esa persona salga de ese proceso. Sí, Ana, es bien importante esto y como decías tú, sin duda nuestro manual de vida, sabemos la palabra, nos habla también acerca de esto, ¿no? El cómo veíamos y Ana lo decía ahorita, la depresión es una tristeza profunda, ¿no? Es donde ya no se encuentra a veces sentido acerca de la vida, hay como estos episodios a veces de donde te sientes como en desesperación. Lo veíamos la semana pasada, la angustia está presente en la depresión, pero hay algo muy importante que la palabra nos habla, y les voy a leer lo que dice Jeremías en el capítulo 17 y versículo 9, y esta es una verdad, y que si tú apenas estás comenzando a sentir este tipo de síntomas, pues puedas detectar, ¿no? Y volver a tu mente la verdad de la palabra de Dios. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sabemos que del corazón vienen todas las emociones, ¿no? Y como decíamos, este es un tema donde las emociones juegan ese papel importante, donde si no están bien centradas, pues se distorsionan. En el caso de cuando es una depresión por causa de que te alejas de Dios,
porque te enfocaste mucho en la situación que estabas viviendo. No estoy diciendo que en el lado clínico, porque ahí ya estamos hablando de, como decías ahorita, las hormonas que producimos, que el cuerpo produce, pero algo que podemos tener muy en claro es que no nos podemos fiar de nuestro corazón. La palabra nos está diciendo que Él es engañoso. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos esto, ¿no? Las verdades de Dios, donde Dios nos dice, hey, ten cuidado porque tu corazón te puede llevar a preocuparte de más, ¿no? Como es este caso de la depresión, donde te puede llevar a entristecerte, ¿no? De más, o sea, donde muchas veces te hace sentir como que estás solo, como que no hay nadie o no hay solución para lo que estás pasando. Y es importante que podamos tener la confianza y la seguridad de que si estás pasando por la depresión, hay una salida y que Dios siempre va a proveer su ayuda. Él nos ha dejado su palabra donde nos ha revelado sobre esto, ¿no? Y algo muy importante que platicaba con Ana ahorita es una pregunta que muchas veces se hace, ¿no? En cuanto al el ambiente de los creyentes. A veces se hace la pregunta de, ¿puede un creyente, un nacido nuevo, padecer depresión? Pues sí, lo vemos en la palabra de Dios y son personas en las que ahorita vamos a hablar un poquito, donde no eran personas que eran neófitas, ¿no? Eran personas que estaban bien cimentadas en la fe, pero sin duda pasaron esos momentos de depresión. Y uno de los que vamos a estar hablando, o de los que le comentaba a Ana, es Elías, ¿no? Elías, después de haber probado la soberanía de Dios, de ver manifestaciones gloriosas de Dios, vemos que cuando Jezabel lo amenaza, él entra en una depresión al grado de quererse morir, dice la palabra de Dios, ¿no? Otro de los personajes bíblicos que pasaron depresión puede ser, es David, ¿no? David tuvo una depresión y ahí es donde podemos ver la depresión a causa del pecado, ¿no? Que lo llevó a sentirse que quería también morir mejor. Y otra causa es como la depresión que pasó Job, ¿no? Como decía Ana, creo que como iglesia o como hermanos o cuerpo de Cristo debemos de ser más empáticos, ¿no? Y que no seamos parte de los amigos de Job, ¿no? Que estemos ahí como que lejos, sí, de juzgar, o sea, veamos cómo podemos ayudar. Sin duda sabemos que el estar cerca de una persona que está pasando una situación como esta, pues va a demandar, pero la palabra nos habla sobre esto, ¿no? Nosotros fuimos llamados a andar en obras buenas, ¿no? Y es el acompañamiento que hemos estado hablando, es indispensable en la iglesia. Sí, creo que sin duda, debemos de estar acompañados. Dios nos llamó para habitar en familia, para no estar solos. Entonces es bien importante que nosotros podamos ser humildes o valientes para poder abordarlo, para poder abrir nuestro corazón y poder expresar. De pronto hay cosas que pudieran, no sé, avergonzarnos o pudiéramos decir, ay, es que ¿por qué estoy pasando por esto? Y como que tú mismo, no sé, pudieras como cansarte, pero al final del día lo que tienes que buscar es estar bien, o sea, va a ser una temporada, no va a ser permanente, pero Dios quiere ayudarte. Quien va a tener que dar ese paso de fe, pues es uno mismo, ¿no? Entonces, creo que es bien importante el que podamos ser humildes porque no nos gusta ser vulnerables. O sea, como que, ay, ¿qué van a decir de mí? Y eso como que nos impide a dar ese paso, para podernos atender. Pero es bien importante. Y algo que mencionabas ahorita, Vania, acerca de que cada tratamiento clínico, consejería, cualquier situación que vaya acompañado de la palabra. No sé si les comenté que yo leí un libro que les recomiendo, que se llama Enciende tu cerebro, y habla acerca de cómo puede haber cerebros apagados, por eso dice enciende, pero sí, muchas veces nosotros por situaciones, por pensamientos que dejamos que penetren en nuestra mente, por situaciones que pasamos y de pronto no las canalizamos correctamente, de pronto puede nuestro cerebro funcionar de una manera contraria al diseño que Dios nos dio. Empezaste diciendo que Dios todo lo hizo bueno y que todo vino a raíz de la caída. Bueno, Dios en la palabra nos dio todas las herramientas y toda la guía para que nosotros podamos conducirnos
como sin problemas, ¿no? En cada dificultad va a haber una respuesta de la Ujú. palabra para podernos ayudar a irnos por el lugar seguro. Dice la palabra que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrará nuestro camino. Entonces, sin duda, en la palabra tenemos todo lo necesario para cualquier situación, para cualquier temporada de nuestras vidas. En la palabra tenemos todo consejo para poder salir adelante. Entonces, mencionábamos la semana pasada Filipenses 4:8, que habla acerca de que pensemos todo lo bueno, todo lo verdadero. Pero cuando nosotros decidimos pensar contrario Ujú. o actuar contrario a lo que dice la palabra, es como si nosotros mismos, este, invalidáramos o como si tuviéramos un sistema de defensa, es como si nosotros lo quitáramos nuestro sistema inmunológico o algo así, y eso nos hiciera como presas a enfermedades, ¿no? Mi esposo llegó a comentar que él tuvo un problema en las amígdalas y que lo iban a operar. Las amígdalas son nuestra protección para las infecciones, pero a él le llegaron a decir, o sea, es necesario quitártelo porque estos te están jugando una trampa, o sea, realmente lejos de ayudarte te están perjudicando porque incuban Ujú. las infecciones. Entonces era necesaria la cirugía, gracias a Dios hizo un milagro y no se requirió la cirugía. Pero a lo que voy con todo eso es que muchas veces al nosotros no conocer el consejo bíblico, al no someternos a la palabra, al no menguar en nuestra carne, actuamos conforme a nuestros impulsos, conforme a nuestro deseo carnal y pecaminoso, y de pronto empezamos a sabotear pues lo que Dios nos ha llamado a hacer, y empezamos a actuar contrario a, y somos presas de enfermedades, de ataques espirituales. De pronto, este libro menciona que cuando tú piensas negativo en lugar de lo positivo, y me gusta porque el libro lo escribió una doctora cristiana, entonces decía, yo puedo comparar la ciencia con la palabra, y, o sea, todo lo que te llegue a la palabra te va a ayudar Ujú. científicamente, o sea, todo está comprobado científicamente, entonces podemos tener la confianza de que la palabra de Dios, aunque a veces dudamos de que, ay, es que a poco haciendo esto se va a resolver, o sea, sí está comprobado. Entonces, que cuando nosotros pensamos lo malo, cuando nosotros no canalizamos las emociones, nosotros podemos estar siempre en un sistema de alerta, y ese sistema de alerta no nos permite ser objetivos, es decir, estamos como con toda la distorsión. Ujú. Yo no sé, de pronto a mí siempre le comento a mi esposo, siento como, no sé, las emociones, porque estás como que con todo a flor, ¿no? De piel. Y de pronto te sobrepasan, pero es bien importante que tú puedas tomar un tiempo de reflexión. Justo ayer compartía un post que escribió Gloria, y hablaba acerca de que es importante tomar tiempos para detenernos. Muchas veces en nuestro día a día y nuestras actividades no lo hacemos, y simplemente es como seguir cargando, haciendo crecer una bola de nieve, y es importante que podamos detenernos, respirar y buscar el consejo de la palabra para poder escoger, como dice la Biblia, la vida en vez de la muerte. Escoger la muerte es pensar lo malo, y a lo mejor en un sentimiento de desesperanza, de frustración, eso es pensar lo malo. Y cuando la palabra de Dios nos invita a creer que junto con la prueba nos va a dar la salida, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero no Mm. nada más decirlo como un rezo, como una repetición de labios hacia afuera, sino que esa verdad, esa promesa, podamos llevarla y comprometerla en nuestra forma de vivir y afrontar nuestra vida con la palabra de Dios. Porque a veces podemos decir tantos versículos, pero no estamos queriendo afrontar. Estamos queriendo huir de los problemas, y es donde empieza esa frustración y desesperanza que nos lleva a una depresión. Entonces yo les invito mucho a que puedan permitirle al Espíritu Santo obrar en su mente para que podamos ser renovados en nuestro entendimiento, y entonces comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y ver que todo tiene un propósito. Ujú. Sí, sin duda, incluso como lo decíamos en un inicio, si lo vemos entendidas de que es una enfermedad, aún en eso podemos ver que la mano de Dios está. Y como decías ahorita, Dios siempre tiene intenciones en todo lo que hace. Incluso este tipo de padecimientos que a lo mejor pudieran suceder en nuestras vidas,
son momentos donde Dios está hablando algo a nosotros específico, y es el acercarnos, el reconocer o saber que hay un Redentor y un Creador de todas las cosas. Y me alegra mucho a mí el recordarme y el saber que la presencia de Dios estando con nosotros nos da el dominio para dominar estas emociones, ¿no? En el libro de Efesios habla Pablo y dice, no se ponga el sol sobre su enojo, ¿no? Y nos está hablando sobre una emoción, pero dice, ahí el dominio del Espíritu Santo siempre somete a esa emoción, ¿no? Y Él nos da esta gracia, Él nos da esta ayuda, y como tú compartías ahorita, Ana, es recordar esas verdades que ya tenemos aquí, que Dios nos va a la salida de cualquier tipo de pensamiento que pudiéramos estar llevando en nuestra mente, que nos esté queriendo distorsionar o desviar del plan, del propósito de Dios. Es importante saber que tenemos quien nos ayude, o sea, no estamos solos, que normalmente este tipo de enfermedades como lo es la ansiedad o como lo es la depresión son enfermedades que te llevan a razonar mucho, pero a llevarte a la soledad, ¿no? Al desánimo total. Hay puntos donde se llega, como lo veíamos en el profeta, ¿no? Donde se llega a pensar como de que para qué vivo, no hay un sentido, como que para qué seguir viviendo, no hay una motivación, ¿no? En nuestras vidas, pero creamos, y como decías, la palabra es suficiente, o sea, Dios siempre nos ha dado todo, y aún como decías tú ahorita, aún la ciencia, aunque esté descubriendo cosas nuevas, todo son revelación o cosas que Dios ya dijo, porque Él es el creador de todas las cosas. Me recordaba un pastor también que él es médico, y por eso es que abordamos mucho o hemos hablado mucho acerca de que Dios no está peleado con la ciencia. Es importante que nos preparemos, que estudiemos, y decía él, por el contrario, dice, yo soy un médico, dice, de profesión, dice, y me asombra y me enamora cada vez más que yo estudio el cuerpo humano, el ver la grandeza y la soberanía de este Dios tan pensante y tan grande, de cómo creó el cuerpo, cosa por cosa, ¿no? Átomo por átomo. Entonces dice, es impresionante ver la sabiduría de Dios. Entonces, no tengamos temor. Si tú estás pasando por algún tipo de depresión, que tú puedas saber que Dios es el proveedor para cualquier necesidad que tú tengas o necesites en este caso. Sí, es importante que puedas identificar. De pronto, a lo mejor puedes sentir tristeza porque, no sé, algo que te conoces, o no sé, fue una circunstancia, ok, ya pasó la emoción, sigo con mi vida, pero si esta emoción persiste, es importante que tú puedas, como estar alerta y decir, ok, no puedo dejar que esto siga avanzando, necesito solucionarlo, necesito afrontarlo. Si de pronto estás de que es que estoy tan cansada, no sé qué está pasando, a lo mejor te dormiste bien tarde y es normal que puedas estar cansado, pero si este cansancio ya es crónico, ok, a lo mejor me están faltando vitaminas, a lo mejor está pasando esto, entonces que tú puedas como no normalizar los síntomas, sino que los puedas identificar y buscar consejo, buscar ayuda. No te quedes en la imposibilidad o en la frustración, sino que busques salir adelante. Si de pronto dices, es que yo ya intenté, no puedo, busca a alguien de confianza, abórdalo con las personas de confianza, quizá tu familia, con tu líder, con algún profesionista, pero es importante que puedas estar como mentoreado o que puedas estar supervisado. Creo que hablábamos acerca de que cuando estás en estas emociones, creo que es el hipotálamo el que se encarga de que puedas tomar decisiones como objetivas o correctas, y cuando está como en esa saturación de emociones, como que se nubla o se hace más pequeño. Entonces por eso se recomienda mucho, no tomes decisiones cuando estés pasando por una situación difícil, cuando estés enojado, cuando estés triste. ¿Por qué? Porque no van a ser las decisiones más correctas. Entonces es bien importante que que si tú estás pasando por esta situación, personas puedan saber y que puedan estar al cuidado de ti. De pronto vienen muchos pensamientos de suicidio, y mencionabas de Elías, él estaba en un pico súper alto donde mencionaste, vio la gloria de Dios, donde hubo cosas sobrenaturales,
pero estaba en una alta y de pronto una amenaza vino y penetró. ¿Por qué? Porque estuvo vulnerable, a lo mejor no tuvo el proceso de descanso, sino simplemente fue una amenaza latente y fue como no darse el detenimiento de decir, ok, acabo de ver a Dios obrar de una manera misteriosa, sobrenatural, potente. ¿Qué me va a poder hacer Jezabel, que es humana, verdad? Entonces, simplemente se dejó llevar por ese proceso de tristeza, de que estaba en inseguridad y se alejó, pero el estar lejos precisamente fue lo que lo llevó a que siguiera avanzando ese sentimiento de querer quizá morir, porque ya se sentía que ya no había nadie más, que ya no había otro profeta, o para qué, como decía, no hay propósito, no hay sentido de la vida, pero es porque en la soledad pudieran venir muchos pensamientos que muchas veces no son ni de nosotros. Viene el enemigo y ataca a ver cuál entra, y cuando tú escoger un pensamiento negativo, es ahí donde se pudieran haber grandes grietas que puedan llevarte a una caída. Entonces es bien importante que puedas identificar que si estás pasando por esto, busca hablarlo con personas que tú has sentido confianza, que has visto testimonio y que has podido conectar. Yo creo que Dios, en su inmenso amor y misericordia, nos rodea con personas que a veces han pasado lo mismo o que tienen, no sé, la sabiduría para podernos ayudar. A mí me ha sorprendido cómo de pronto paso por situaciones, o vienen pensamientos, o acabo de leer la palabra, o viene una prédica, y estoy como que aprendiendo, documentándome sobre algo, y luego a los 3 días, 2 días, viene una persona que está pasando por esta situación. Entonces puedo aconsejar o puedo hablar de lo que he podido recibir. Entonces es bien importante que puedas buscar ayuda. Sí, sin duda, Dios es nuestro proveedor, y como dijiste ahorita, a través de la vida del profeta Elías podemos darnos cuenta de eso. Dios no le condenó a él, simplemente cuando él tuvo el encuentro nuevamente con Dios, Dios le proveyó lo que él necesitaba, y fue lo físico y lo espiritual. Dios lo primero que hace es darle el alimento para que recobre fuerzas, y después habla con él y le dice, no, a ti todavía te resta largo camino, ¿no? Incluso lo levanta y a una nueva temporada donde todavía él siguió enseñando a este otro discípulo quien iba a recibir esta doble unción. Entonces, en Dios hay esperanza. Dios es nuestro proveedor para cualquier situación que estemos pasando, y pues descansemos en Él, y como decía Ana, Él siempre va a poner las personas que tú necesitas. Sí, algo que me gusta mucho de la Biblia es que vemos a Jesús que nunca está condenando, sino siempre está dando oportunidades, y yo creo que Dios quiere darte una oportunidad para que puedas vivir una vida y vida en abundancia que solamente Él puede proveer. Entonces, busca su ayuda, busca consejo, medita en la palabra, permítele obrar en tu corazón y en tu mente, y cree que esta es una oportunidad para que Dios haga algo nuevo y bueno en ti. Estamos para servirte, y es un gusto seguir compartiendo a través de estos podcasts contigo. Que Dios te bendiga.